Buenos días, bienvenidos a una edición más de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y hoy vamos a abordar una temática, un problema muy interesante y que en cierta medida es un contrasentido. Luz para medir el sonido es el título, es un título muy atractivo y de alguna forma nos indica cómo fenómenos físicos que parecen muy distintos en el fondo tienen un mismo trasfondo y pueden aliarse para darnos información acerca de los materiales. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Rafael Jiménez Ribó, del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, que pertenece al CSIC, como todos seguro sabéis. Rafael es doctor en Rerum Naturalis, creo que lo he dicho bien, por la Universidad de Sarre, en Alemania. Estuvo durante 10 años de doctorado y postdoctorado en dicha universidad. Allí, a su vuelta a España, consiguió el doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y también ha pasado 2 años en la Universidad de Lorraine, en Francia. Y desde el año 2001 es el responsable del Laboratorio de Espectroscopía Brillouin del Instituto de Ciencias Materiales de Madrid. Sus líneas de trabajo e investigación se centran en la transición vítrea y transiciones de fase estructural entre líquidos y sólidos y en la medida de propiedades elásticas de volumen y ondas acústicas de superficie en materiales en forma de lámina y especialmente en nitruros del grupo 3 y óxidos. Como veis, son temas muy interesantes, muy punteros, así que yo no os robo más tiempo y os dejo con él. Muchísimas gracias, Rafael, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y te quería dar las gracias por la invitación de poder contar un poco mis historias aquí. Es un placer. Y ya veo que la gente joven, que es lo que más me interesa también, pues para que se animen. Así que seguro que convences a alguno y a lo mejor alguno termina trabajando en esto incluso contigo. O por lo menos sabe de qué va y lo puede utilizar en algún momento que le haga falta, ¿no? Que es lo que a mí me interesa también. Pues muchas gracias. Vamos el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, supongo que el título Luz para medir el sonido, este año, no sé si lo sabéis, pero es el Año Internacional de la Luz. No sé si habéis oído hablar de eso. Pues este año en los medios de comunicación pues va a haber mucha información acerca de cosas de la luz, más complejas, más simples. Y bueno, pues aprovechando este año y la invitación de José Ignacio Pastor, he dicho, bueno, os voy a contar un poco para qué utilizo yo la luz y qué tiene que ver finalmente con lo que a lo mejor vosotros podéis hacer con ello, ¿de acuerdo? Si bien el título es Luz para medir el sonido, hay un subtítulo que es Espectroscopía óptica y propiedades elásticas en materiales. Eso ya os suena más y os queda un poquito más cerca, ¿verdad? Lo de propiedades elásticas para un físico que para un ingeniero son propiedades mecánicas, ¿de acuerdo? Son dos aspectos equivalentes de la misma realidad y os lo voy a contar ahora, espero que no sea muy aburrido todo el tema. La información que se obtiene de la interacción luz y materia se obtiene a través de lo que llamamos la espectroscopía, que es el estudio de esa interacción. ¿De acuerdo? Esta interacción de luz y materia nos da información acerca de vibraciones locales y colectivas de un material que tienes en estudio. Y lo que quiero resaltar aquí son estas vibraciones colectivas del material, que suelen ser de muy baja energía, comparadas con las vibraciones locales de las moléculas que forman el material. Y estas vibraciones colectivas del material provocan fluctuaciones de densidad en el mismo. Simplemente porque la temperatura no es cero Kelvin, tenemos siempre fluctuaciones de densidad que tienen que ver con esas vibraciones colectivas. ¿Y qué son esas fluctuaciones de densidad, por ejemplo, en el aire? Pues es lo que conocemos como sonido directamente. Es decir, estas fluctuaciones de densidad son simplemente ondas acústicas en un medio. ¿De acuerdo? En el aire lo conocemos como sonido y en otros materiales lo llamamos ondas acústicas simplemente. Si conocemos las ondas acústicas en un material y en concreto la velocidad de propagación de estas ondas acústicas, obtenemos una información directa de las propiedades mecánicas del material. Y eso lo cuento yo cuando vienen los chavales de instituto a visitarnos en el laboratorio.
Lo que pasa es que ya son muy jóvenes. Antiguamente, cuando veíamos las películas de vaqueros, no sé si os sonarán, los indios se ponían a escuchar el suelo o las vías del tren. ¿Por qué? Porque el suelo y las vías del tren son materiales duros comparados con el aire, y la velocidad de propagación de la onda acústica es muchísimo más alta y pueden obtener la información más rápidamente. Esa es la idea que surge detrás de esto. La espectroscopía óptica, que se encarga del estudio de estas ondas acústicas a través de esa interacción entre la luz y el material, se llama espectroscopía Brillouin. ¿Por qué se llama así ese nombre tan curioso? Pues ese nombre tan curioso viene simplemente de un físico francés del siglo XX, Léon Brillouin, del año 22, que propuso teóricamente que sería posible una interacción entre el frente de onda de la luz y las fluctuaciones de densidad en el material. Os lo contaré un poquito más adelante para que lo veáis. Y esa fue una propuesta teórica en el año 22. Paralelamente, aunque se publicó un poquito más tarde, un científico ruso, en esa época de la Unión Soviética, Mandelstam, también propuso lo mismo, no se conocían, lo hicieron separado, y por eso muchas veces esta técnica se llama Brillouin-Mandelstam, ¿no? Pero normalmente en el mundo que nos movemos se queda con este nombre. Vamos a situar un poquito en la energía que se estudia, la espectroscopía Brillouin, que está aquí, con respecto a este tipo de espectroscopías, que no sé si conoceréis, pero bueno, una cosa que sí conoceréis mejor será la técnica de ultrasonidos, eso seguramente habréis oído un poquito más de ella, y aquí tenéis el rango de energía que está como 3 órdenes de magnitud por debajo de la energía Brillouin, simplemente por la manera de interaccionar con la materia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los neutrones, tenemos los rayos X, la espectroscopía Raman, que es una gran técnica de caracterización de materiales, no sé si la conocéis también aquí, la espectroscopía infrarroja, bueno, todas ellas tienen distintos rangos de energía, y es en este rango de energía donde la espectroscopía Brillouin se acopla con las fluctuaciones de densidad del material. Para que hagamos un repaso de lo que seguramente ya conocéis sobre técnicas de caracterización de propiedades mecánicas, y compararla un poco con la técnica que os quiero presentar hoy, tenemos aquí una tabla con distintas técnicas experimentales de caracterización de materiales mecanoelásticos. Supongo que conoceréis el péndulo de torsión, que nos da la información del módulo de cizalla, del material, la técnica de 3 puntos de bending, que nos da información del módulo de Young del material. Tenemos los ultrasonidos, que conocéis seguramente, que nos da información acerca de las constantes elásticas del medio, a partir de ahí se pueden calcular otras cosas. Tenemos la nano y microindentación, que nos da información sobre la dureza del material, la Knopp y Vickers, y a partir de la dureza del material se puede obtener información del módulo de Young del material. La diferencia entre todas, aquí tenemos la espectroscopía óptica también, que nos da información de la constante elástica del material y en algunos casos de información óptica como el índice de refracción del mismo. Las diferencias que hay entre todas ellas son simplemente el rango de frecuencias en el que se efectúa la medida del experimento. En las técnicas de péndulo de torsión y las técnicas dinámicas de doblado pues son alrededor de hercios habitualmente. Los ultrasonidos se trabaja en megahercios, puede llegar en algún caso excepcional en algún gigahercio. La micro y nanoindentación es una cosa estática, o sea, no hay ninguna frecuencia involucrada en el experimento, y en la espectroscopía óptica la frecuencia involucrada en el experimento ya son gigahercios. Los métodos en sí son todos no destructivos, es decir, siempre puedes utilizar la muestra para un paso siguiente, salvo en el caso de la microdureza, que tienes que dejar una huella en el material para poder evaluar las durezas y el módulo de Young, pero casi todas necesitan un contacto físico con la muestra, es decir, hay que pegarla de alguna manera. Si tú quieres medir el módulo de cizalla, el péndulo de torsión, tienes que pegar la muestra con la sonda que lo va a medir, normalmente. En la técnica de 3 puntos tienes que doblar la muestra para obtener la información. Con los ultrasonidos pasa lo mismo, tienes que pegar el transductor a la muestra para poder obtener la información, eso puede dañarla. Y en la microdureza, pues igual, tienes que empujar la muestra para hacer la huella, ¿no? Sin embargo, con la luz, ninguna de estas cosas sucede, es decir, tenemos una técnica que no es destructiva, es decir, la muestra llega y se va a volver a ir igual que como llegó. Además, tenemos la cantidad de material que necesitas para hacer un experimento,
En este caso, las técnicas macroscópicas, estas necesitan al menos milímetros cúbicos de muestra. Los ultrasonidos andan también por milímetros cúbicos, a veces un poquito menos, pero varios milímetros cúbicos. Nano y microindentación utilizan muy poco material, evidentemente. Y la ventaja de la luz es que, como se puede focalizar, puedes utilizar un trozo muy pequeñito de la muestra para testear lo que pasa en ella, ¿de acuerdo? Aparte de no ser destructivo y no tener contacto con la misma. Es decir, tiene todas las ventajas prácticamente, y ya os contaré, seguro que tiene algún inconveniente, ¿no? Porque nada es perfecto, pero bueno, de momento nos quedamos en la comparación que si se puede obtener la información, pues tiene estas ventajas. Es decir, a mí me dan una muestra unos colegas, o la fabricamos nosotros y se puede hacer medidas eléctricas y se pueden hacer medidas mecánicas, ¿de acuerdo? Y no hay ningún problema con la misma muestra, lo cual facilita mucho luego la interpretación de los resultados en ese tipo de materiales. Para que hablemos de las mismas cosas, porque ya me he dado cuenta muchas veces que cuando un físico y un ingeniero hablan de propiedades mecánicas hablamos cosas distintas, y eso es un drama muchas veces. Nosotros los físicos utilizamos lo que llamamos la notación tensorial, que es la notación de Foil, la simplificada. Aquí me voy a centrar en materiales isótropos porque es el más sencillo, aunque bueno, va igual para todos los demás. En un material isótropo solo hay dos constantes elásticas independientes, que es la longitudinal y la de cizalla, que para nosotros los físicos es la C11 y la C44, ¿de acuerdo? A partir de aquí podemos obtener toda la información relevante del material. Podemos tener información del módulo bulk adiabático o la compresibilidad adiabática. Como veis aquí, en caso de un líquido no hay cizalla, con lo cual es C11, la constante elástica longitudinal en el líquido. El módulo transversal es simplemente el de cizalla, que es C44, que coincide con una de las constantes elásticas de la ME, supongo que las conoceréis. Y de hecho las constantes elásticas de la ME son la de cizalla y una combinación de la longitudinal y la de cizalla, que es la lambda de la ME. El módulo de Young se puede expresar entonces como combinación no lineal de estas constantes elásticas, que está aquí puesto, y aquí lo veis de la manera que se obtiene normalmente con las constantes elásticas de la ME, ¿de acuerdo? Igual la relación de Poisson la podemos escribir con las constantes elásticas de la ME o con las constantes elásticas tensoriales que tenemos aquí. O sea, es todo, en realidad es lo mismo, pero muchas veces cuando nos ponemos a hablar nos liamos unos con otros y hasta que nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo tardamos un poquito, ¿de acuerdo? He puesto esta última aquí, que es la onda de superficie, porque en materiales como metales o semiconductores de gap pequeño, óptico, no se puede atravesar con la luz, pero se puede obtener información de la onda que está contenida en la superficie del material, y eso da información también de las propiedades mecánicas del mismo, ¿de acuerdo? Y simplemente lo pongo aquí para que veáis que con estas dos constantes elásticas, en un isótropo se puede obtener toda la información de las propiedades mecánicas del material. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando atraviesa la luz un medio, que es lo que llamamos dispersión de luz por un material. Aquí, como veis, no veis nada, y seguro que si apunto aquí a la pared, veis un punto rojo, pero no veis cómo llega el punto rojo a la pared, ¿no? No se ve. El láser, en realidad, en el vacío o en el aire, solo se ve en la dirección de propagación, no se ve fuera de la dirección de propagación. ¿Por qué? Porque no hay ningún fenómeno de dispersión de la luz relevante en el aire ni en el espacio. Por eso, cuando veis las películas que se ven también los láseres esos que ponen en las alarmas y todo ese tipo de cosas, siempre hay como una nubecilla. O hacen una nubecilla como con nitrógeno o algo así, o bien la pintan, porque en realidad el láser no se puede ver, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando metemos un material en medio, en este caso el camino óptico sería este, por aquí iría el láser, aquí no hay nada. Si metemos un material, ¡paf!, se ve el camino de la luz, ¿de acuerdo? La luz atraviesa el material en la dirección esta, que va para allá. Esta es la luz que nos interesa, es decir, la luz que sale dispersada en todas las direcciones del espacio, es la luz que nos interesa, ¿de acuerdo? Pero no solo simplemente es esa luz. Si yo pongo un filtro, que es lo que se usa, por ejemplo, cuando uno trabaja con láseres, se tiene que poner, cuando quiere alinear o cuando trabaja muy directamente con ellos, se pone unas gafas de protección, que tienen un filtro óptico que no deja pasar la longitud de onda del láser, y eso está calibrado para cada tipo de láser. Si yo pongo aquí un filtro delante, lo que se observa es esto. Se ve que se ve
que alrededor ha desaparecido cualquier atisbo de luz, incluso los brillos ya son muchísimo más pequeños, que eso también es luz dispersada, pero dentro de la muestra hay una señal. Esa señal es luz que ha cambiado de color. Y esa es la luz que lleva la información que nos interesa del material. No es que sea una luz verde, sino que es una luz que ha cambiado un poquito de color, que es mucho más débil, es decir, toda la luz que hemos visto antes, esta luz verde, está compuesta de la luz del haz de láser más una luz que ha cambiado de color muy ligeramente, ahora luego lo veremos, y es esa luz que ha cambiado de color la que nos va a dar la información de las propiedades del medio. Y si somos capaces de ver cambios ínfimos en este color de la luz, vamos a ser capaces de obtener información de las propiedades mecánicas del material. Y eso es lo que quiero contaros hoy. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es espectroscopía óptica. Nosotros nos sentamos tranquilamente en un sitio determinado del espacio, observando la luz que sale en una dirección determinada. ¿De acuerdo? Eso va a ser luego muy importante. Hacemos que pase la luz por el material y lo que observamos es simplemente que recibimos unos fotones aquí, unos de ellos más rojizos, otros de ellos más azulados, y otros de ellos que son verdes como la luz que hemos mandado, y es simplemente luz que cambia de color, que es la que nos interesa, que es la que tenemos que analizar para obtener esa información, que os digo va a ser, yo creo, bastante interesante. Si vamos al tema un poquito más en profundidad, aquí tenemos lo que es la luz del láser, que tiene un vector de onda, y un vector de onda que tiene que ver la dirección a la que va, una energía que tiene que ver con su color. Y aquí tenemos un material, la luz intenta atravesar el material, pero el material dispersa luz en todas direcciones, en una dirección determinada, definida por un vector de onda, y con un cambio o no de energía, que es lo que tenemos que analizar. Hay parte de luz que no cambia de energía, y hay parte de luz que sí cambia de energía. Y esta luz que cambia de energía es la que nos da la información. Y esta información puede venir de cambios en la polarizabilidad de las moléculas que componen el material, o pueden venir de fluctuaciones, perdón, he ido muy rápido, fluctuaciones de la constante dieléctrica. Y ahora veremos que esto que parece una barbaridad, pero sí es real, que es lo que nos va a llevar a las propiedades mecánicas del material. Si nos fijamos en la polarizabilidad molecular, lo que observamos es el efecto conocido como efecto Raman, que nos da información, vibraciones y rotaciones locales del material, que es una técnica muy clásica de caracterización de materiales, más aún cuando pudieron implementar lo que se llama el micro Raman, que es una técnica de cualquier laboratorio que vayáis ahora, todo el mundo la tiene para saber de qué material se trata. Es fundamental actualmente en ciencia de materiales. Sin embargo, la energía que tenemos aquí, que tiene que ver con las fluctuaciones de la constante dieléctrica, es lo que nos va a llevar a la espectroscopía Brillouin, ¿de acuerdo? ¿Y cómo nos lleva a eso? Son vibraciones colectivas del medio. Y esas vibraciones colectivas que veis aquí, de la constante dieléctrica, son simplemente fluctuaciones del índice de refracción de un medio. Y ese índice de refracción del medio está relacionado con la densidad del material. Es decir, si yo tengo fluctuaciones de la constante dieléctrica en un material, tengo obligatoriamente fluctuaciones de la densidad del material. Este es el camino que nos lleva a pasar de estas vibraciones colectivas, de esta constante dieléctrica, de sus fluctuaciones, a hablar de ondas acústicas, porque estamos hablando ya de fluctuaciones de densidad, que es lo que utilizamos para oír cuando estamos hablando, por ejemplo. Luego veremos, os enseñaré un poquito, una técnica un poquito más moderna para poder mejorar mucho la técnica experimental y acceder a información que antes era prácticamente imposible. Pero vamos, lo básico está aquí. Vibraciones, fluctuaciones de la constante dieléctrica son directamente fluctuaciones de la densidad del material, es decir, eso nos lleva a poder estudiar las propiedades mecánicas del material. En un primer momento, cuando se propuso este efecto teóricamente, que lo hizo en el año 1922 Léon Brillouin, él no tenía mucho manejo de mecánica cuántica, la mecánica cuántica estaba empezando a salir en ese momento, pero él trabajaba muy bien con el tema de la propagación de ondas planas en los medios, y simplemente propuso que si una onda plana atravesaba un material y se encontraba con las ondas
densidad, de más densidad y más baja, de alta densidad y baja densidad, que es la que se tienen en materiales simplemente por tener temperatura, debería producirse un cambio de frecuencia de esas ondas planas de luz debido a un simple efecto Doppler. Esa fue la propuesta. Pero es más, para que eso fuera efectivo, es decir, para que eso fuera constructivo, tenía que cumplir también con la condición de Bragg. Esas son las dos condiciones que propuso Leon Brillouin en su trabajo del año 22. Y eso se comprobó que era cierto. Pero es más, una vez que lo que es la mecánica cuántica se estableció ya a partir de los años 40, lo que se propuso fue, bueno, tenemos un fotón, ya no tenemos un frente de onda, tenemos un fotón que es una partícula, una cuasipartícula. Y entonces dijeron, bueno, tenemos también las vibraciones en el material. Las vibraciones en el material, que tienen una frecuencia, se pueden asimilar a una cuasipartícula, con lo cual lo que podemos hacer es tratar el tema de la dispersión de luz como un choque entre dos partículas. Puede ser un choque elástico, en el cual no habría cambio de energía, o un choque inelástico. Aquí tenemos un choque inelástico, que tienes que conservar el momento, que está representado por los vectores de onda, el incidente y el dispersado, si os acordáis de la luz incidente y luego la luz que se puede analizar en distintas direcciones. Tiene que conservarse el momento, este es el vector de onda del fenómeno de dispersión, y tiene que conservarse la energía, ¿de acuerdo? La energía final tiene que ser la energía inicial más o menos la energía que se produce en este fenómeno de dispersión. Y a partir de aquí dices, bueno, chupao, ya está todo hecho, no necesito tanto frente de onda y tal, entonces matemáticamente es mucho más sencillo y ya tienes simplemente que seguir adelante y decir la velocidad de propagación de esta onda acústica, que tiene que ver con este vector de onda, que es la de la luz dispersada, es simplemente la frecuencia que ha cambiado la luz dividido por el vector de onda, y ya tengo la velocidad de propagación de una onda acústica. Y la velocidad de propagación de la onda acústica es simplemente, si lo multiplicamos por la densidad del material, es la constante elástica del medio, que nos va a abrir la puerta a tener toda la información de las propiedades mecánicas del material. ¿Qué necesitamos para hacer esta espectroscopía? Ya hemos visto en qué se basa la espectroscopía, ahora simplemente unos apuntes acerca de lo que necesitamos para trabajar con ella. Una fuente de radiación electromagnética, o sea, un haz de luz, que puede ser un láser, puede ser este, que es rojo, puede ser uno de argón, de verde, es decir, eso depende de la óptica que tú tengas para luego analizar la luz dispersada. Actualmente, si bien se sigue usando el láser de argón más que nada por la estabilidad del color verde de 514,5 nanómetros y del buen perfil de línea que tiene, ahora se están utilizando mucho láseres de estado sólido, que son un poquito más amarillos, son 532 nanómetros de longitud de onda, que son más fáciles de mantener y cuesta menos también desde el punto de vista energético. Lo que pasa es que son un poquito peores en forma de línea y entonces todavía el salto total no ha llegado a hacerse. El punto importante que tenemos aquí a tener en cuenta es el siguiente: ¿de qué cambio de energía estamos hablando? Es decir, porque dice, sí, hemos visto que había un cambio en el color de la luz, ¿qué cantidad de energía hemos conseguido cambiar? Pues el cambio de energía que hemos conseguido en un fenómeno típico de dispersión de luz para las ondas acústicas, estamos hablando, ¿de acuerdo? Pues es simplemente de 1 millonésima. Es decir, tenemos que ser capaces de resolver alrededor de 1 millonésima la energía al final del proceso de dispersión. Y eso no se puede hacer con un sistema típico de una red de difracción típica como se usa en el espectro Raman, sino que tenemos que ir a un sistema mucho más sofisticado, que es lo que se llama un monocromador, que es el Fabry-Perot. Este Fabry-Perot son dos espejos, uno enfrente de otro, que actúa de cavidad resonante, y a partir de ahí sirve de filtro interferencial. Simplemente no quiero entrar mucho en las... Se puede hacer el cálculo de la intensidad que sale al final de camino y cómo sale, según el ángulo de entrada. Lo importante es esta parte de aquí, que es el desfase introducido por la reflexión interna y externa con respecto a los dos frentes de onda que salen por aquí. Y simplemente decir que esto nos va a dar una función determinada con unos máximos y unos ceros, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama la función de Airy, que la tengo aquí. Esto es los máximos de interferencia que pasan a través del filtro óptico, que es el Fabry-Perot. Prácticamente es 0 y la altura es 1,
decir, es un filtro óptico que, pese a ser dos espejos, dejan pasar toda la luz. Eso es un efecto mágico, se puede hacer la cuenta y sale, pero para mí, cuando yo empecé a estudiar estas cosas, me parecía que era magia, ¿no? Yo tengo un espejo que refleja un 90% por un lado, otro espejo que refleja otro 90%, y a la salida tengo el 100% de lo que ha metido. Eso parece mentira, ¿no? Pues funciona. Y, bueno, pues aquí tenemos los máximos. La distancia entre estos es lo que se llama rango espectral libre, que es lo que podemos modificar según tengamos la distancia de la cavidad resonante, eso es importante. Y además podemos mejorar el perfil de esta línea. Bueno, aquí esta línea está muy finita, pero bueno, si la vemos en una zona un poquito más ancha, pues se ve que tiene una anchura no despreciable, y si hacemos pasar ese haz de luz varias veces por el Fabry Perot, esa línea se puede ir adelgazando, con lo cual mejoras el contraste en la medida que puedes hacer. Pero esto no era suficiente para ciertos problemas tecnológicos que había, sobre todo para el estudio de materiales tipo metálicos, aleaciones metálicas, semiconductores, que no son transparentes. Esto no era suficiente, porque todos estos picos son equivalentes, es decir, todos tienen la misma anchura, la misma altura, con lo cual se pueden mezclar la información de los picos a la vez. Entonces se llegó a la conclusión de que podíamos mejorar el contraste y la relación calidad-ruido en este tipo de muestras, en este tipo de medidas, poniendo dos Fabry Perot uno detrás de otro, pero que tuvieran una ligera diferencia en la anchura de la cavidad resonante. De tal manera que cuando uno, en el negro, por ejemplo, hace 1, 2 y 3 máximos, el de detrás, por ejemplo, haría 5 máximos. Y cuando tú, con la luz, haces este tipo de construcción, lo que tienes que hacer es una convolución de las dos funciones de Airy, y lo que obtienes es esto. Se vuelve cero prácticamente toda la parte entre el orden 0 de interferencia y el orden 5 de interferencia. Es decir, has ganado en un pispás todo este rango espectral libre sin que haya ninguna información que se te mezcle, y has ganado, como te has quitado de encima todos estos máximos intermedios, has ganado mucho contraste, es decir, mucha calidad en la relación señal-ruido de tu medida. Este es el paso que ha permitido utilizar esta técnica experimental para muchos problemas actuales, sobre todo en el tema tecnológico de láminas delgadas y semiconductores. ¿De acuerdo? Por último, hay que observar la luz que sale del material y hay que trabajar con ella, y para poder trabajar con ella, como de momento no somos muy hábiles para manejar fotones, lo que tenemos que hacer es transformar los fotones en electrones, y la electrónica sí la dominamos muy bien, con lo cual lo que se hace es poner un fotomultiplicador que tiene una lámina aquí fotoeficiente, de tal manera que llega un fotón, sale un electrón, y luego electrónicamente se puede multiplicar ese electrón, y tienes una señal eléctrica que lo puedes ver con un osciloscopio, y actualmente lo puedes analizar pues, con los ordenadores, puedes pasar de señal digital a analógica y todo lo que quieras y trabajar con ella. Bueno, este es el esquema de lo que hace falta: una fuente de alimentación, un filtro interferencial para analizar y un fotomultiplicador en general. Ahora vamos al aspecto muy importante, que es cómo sé lo que estoy midiendo con esta técnica experimental. Porque hemos visto antes que la luz dispersada sale en cualquier dirección del espacio, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que hacer el espectroscopista en este caso es ponerse en un punto determinado del espacio. Poniéndote en un punto determinado del espacio con respecto al haz que entra en la muestra, el haz incidente, estás seleccionando de todas las infinitas posiciones que hay una determinada, y esa una determinada está definida por un vector de onda. Cuando hemos visto este triángulo KI-KS, ¿os acordáis el triángulo? Según te pongas en la salida, ese vector de onda va a cambiar de dirección y de magnitud, ¿de acuerdo? Esta definición del vector de onda es fundamental. ¿Por qué? Porque la dirección en la que se mide un material, sobre todo si no es isótropo, es crucial. Si tú tienes un sistema hexagonal, no es lo mismo medir las propiedades mecánicas a lo largo del eje C que a lo largo del plano basal. Eso seguro que lo sabéis. Esto es fundamental, la dirección. Si es isótropo te da lo mismo, ahí estamos todos de acuerdo que te va a dar igual. Si coges un plástico
básicamente, en general, no te pasa ningún problema. Y por otro lado, tienes la magnitud, el valor absoluto de ese vector de onda, y es importante, ¿por qué? Porque los modos acústicos, es decir, las vibraciones acústicas en un material, no son constantes con el vector de onda, sino que dependen linealmente con el vector de onda. Eso quiere decir que si yo no conozco dónde estoy aquí, no puedo saber qué energía es la que estoy midiendo, no puedo analizar esa energía, no puedo interpretar los resultados. Tengo que saber perfectamente dónde me sitúo en estas rectas, aquí abajo, para saber qué energías estoy midiendo, para no equivocarme, porque yo puedo tener este valor de aquí, tengo esta energía, pero si yo echo para la derecha este vector de onda, puedo estar viendo esta otra rama, ¿de acuerdo? Eso es fundamental, saber el vector de onda es fundamental para poder analizar e interpretar los resultados de esta espectroscopía. Aquí arriba, no lo he puesto, pero bueno, estos son los fonones, si habéis hecho algo de estado sólido, no sé si lo habréis hecho. Estos son los fonones ópticos. Los fonones ópticos, abajo vector de onda, son horizontales, es decir, no dependen de la dirección en que miras, solo dependen de las polarizaciones que tengas en el material, básicamente. ¿Cómo se hace eso experimentalmente? Pues bueno, aquí tenemos el caso de un material masivo transparente, puede ser un plástico, puede ser un cristal, ¿no?, cortado en una dirección determinada, la luz puede venir por aquí y se observa en esta dirección. Normalmente se buscan relaciones entre el vector de onda incidente y el dispersado que sean fáciles de manejar matemáticamente, es decir, que sean ángulos de los que conocemos bien los senos, los cosenos y todo lo demás. O sea, aquí en este caso 90 grados, si la luz viene por aquí y luego vuelve para atrás, que es lo que llaman retrodispersión o backscattering, pues tenemos aquí otro vector de onda, 1, 2, incluso la luz puede venir en esta dirección y observarse en esta dirección, y aquí tenemos otro vector de onda, es decir, según cómo mandemos la luz y la observemos, podemos variar la magnitud y la dirección de ese vector de onda, que lo vemos aquí de una manera matemática, es decir, el vector de onda, como veis aquí, pues según la dirección, este de aquí es este de aquí, este es el de retrodispersión, tenemos aquí, y este siguiente de reflexión, más o menos casi una reflexión, pero no llega, es este de aquí. Lo que vemos es que hay unos que dependen de las propiedades ópticas del medio, está aquí el índice de refracción del material, ¿de acuerdo?, y otros que no. Y eso es muy importante porque si nos quitamos del medio el índice de refracción del material, es una variable menos que tenemos que tener en cuenta para analizar los datos, lo cual se nos simplifica mucho el problema. Simplemente recordaros que la velocidad de propagación de la onda acústica relacionada con este vector de onda es simplemente omega partido por Q. Esto escrito aquí ya con los ángulos que se están usando. Si cogemos este ángulo y ponemos 90 grados, pues tenemos una cosa de estas de aquí. Si tenemos un material isótropo, que muchas de las veces puede suceder, sabemos que independientemente de la dirección en que miremos, las propiedades mecánicas son las mismas. Eso quiere decir que si combinamos dos vectores de onda, obtendremos dos frecuencias distintas, pero estarán relacionadas simplemente con el índice de refracción del material. Es decir, de esta manera ganamos información mecánica e información óptica del material. ¿De acuerdo? Eso simplemente para que sepáis. Pero vamos a centrarnos hoy en las propiedades mecánicas, que es lo más interesante que se obtiene. Esto es la espectroscopía Brillouin tradicional de toda la vida. Así se ha hecho siempre. Con líquidos es con cubetas y en sólidos pues cortando los materiales como toca. Ahora vamos a la parte un poquito más interesante, que es la parte de materiales en forma de lámina, que actualmente son tecnológicamente más interesantes. Aquí tenemos simplemente una lámina de material sobre un sustrato reflectante. Si este material es transparente, la luz atraviesa el material, pero tiene aquí un sustrato reflectante, es decir, la luz vuelve a salir del material. Pues este hecho de que la luz entre por un lado y salga por otro es muy relevante, porque hace que tengas a la vez dos vectores de onda, uno al lado de otro. ¿De acuerdo? Y eso te permite obtener mucha información del material simplemente con una sola medida. De hecho, se ve aquí el vector de onda, la luz viene por aquí, entra en la muestra, sale por aquí y nosotros observamos en esta dirección. Entonces tenemos una retrodispersión, backscattering, y tenemos este otro,
dos componentes distintas debido al reflejo sobre el sustrato. Y aquí tenemos los vectores de onda asociados. Pero ¿qué pasa si el material es un metal, una aleación o un semiconductor de gap óptico bajo? Pues que la luz no puede pasar. Como la luz no puede pasar, la luz se queda atrapada en esta zona de aquí y lo que sucede es que se acopla a las corrugaciones térmicas del material, es decir, a la onda de superficie del material. ¿De acuerdo? Y de esta manera se puede obtener información de la onda de superficie del material que está relacionada con las propiedades mecánicas del mismo. Todo lo que pasa en la superficie tiene que ver con lo que pasa en el volumen, con lo cual es una manera un poquito más compleja de obtener propiedades mecánicas del material. De hecho, aquí vemos la forma también del vector de onda asociado a este tipo de dispersión. ¿De acuerdo? Y bueno, este es el esquema del montaje experimental. Como veis, aquí tenemos el láser, es decir, la fuente de luz. Aquí está el analizador. Y luego, bueno, pues podemos poner desdobladores de haz, espejos, lentes, de tal manera que podemos combinar siempre mirando en esta dirección, es lo que elegimos nosotros, y siempre buscando las geometrías más sencillas para poder medir. Esto viene aquí y se va para allá, son unos 90 grados, aquí tenemos un retrodispersión, por este lado puede venir aquí también a 90 grados, pero en reflexión, o sea, esto es muy versátil, ¿de acuerdo? Se puede hacer bastante versátil y puedes llegar a utilizar 2 o 3 geometrías de dispersión simultáneas que te ayudan mucho a interpretar y a sacar información del material. Dentro del espectrómetro lo que tenemos es 2 Fabry-Perot acoplados con un espejo, que es lo que os decía, uno detrás de otro para mejorar el contraste y la relación señal-ruido, que vemos aquí, y para mejorar todavía más la relación señal-ruido, lo que se hace es que el haz de luz pasa 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y 6 veces entre los 2 Fabry-Perot. Entonces tienes una mejora brutal en la relación señal-ruido, que es lo que nos permite observar fenómenos, por ejemplo, de ondas de superficie en materiales o medidas en láminas muy delgadas. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos hace sobrevivir en ese tipo de experimentos. Y aquí al final tenemos el fotomultiplicador y de aquí saldrá la señal para ser tratada pues, digitalmente, analógicamente o lo que nos haga falta. Este es el aspecto, ahora es un poquito más complejo, pero bueno, el básico de una mesa de espectroscopía Brillouin. Aquí tenemos el láser, aquí tenemos la caja donde está el espectrómetro, aquí está la muestra, y todo esto son desdobladores de haz, espejos para dirigir la luz hacia la muestra, con las lentes para focalizar bien y luego observar todo en esta dirección. ¿De acuerdo? Y el aspecto del espectrómetro en sí, que es la parte más crucial del experimento, está aquí. No sé si lo veis bien, aquí hay un par de espejos. Este es el primer Fabry-Perot, este es el espejo acoplador y este es el segundo Fabry-Perot. No sé si lo veis bien, ¿se ve? O más o menos. O sea, la luz viene por aquí, pasa por aquí tenemos unos prismas, vuelve por aquí y sale en esta dirección al fotomultiplicador. Esto es lo fundamental. ¿Y qué es lo que vemos al final del trayecto de la luz? Lo que observamos es lo que llamamos un espectro. Un espectro se llama así porque lo que se observa es el cambio de la energía de la luz con respecto a esta energía de aquí, que es la luz que sale del láser. Este es el láser que utilizamos, ¿de acuerdo? Y esta es luz que ha cambiado de energía, esta es cambio de frecuencia. Aquí tenemos las 3 ramas de un cristal, una rama longitudinal y 2 ramas transversales, o sea, 2 de cizalla y una longitudinal. Eso es lo típico de un cristal tridimensional que no, por definición. Tenemos la información de la posición con respecto al centro de estas líneas, que nos da la variación de frecuencia y con ello la velocidad de la onda acústica, es decir, es la señal, es la huella de la propiedad mecánica del material. Según donde estén estas líneas, vamos a tener información sobre el material es más duro, más blando, qué constante elástica tiene, etcétera, etcétera. Otra información que se puede obtener viene de la anchura de estos picos. Estos picos en este caso es un cristal bueno, son muy estrechitos, hay otros que son más anchos. Eso nos dice qué tal se propagan las ondas acústicas en el medio, y es una información de propiedades dinámicas del material, que también se puede analizar en algunos casos también bastante interesante.
Ya para acabar, todo esto que ha ido a lo mejor un poco rápido, pero quiero enseñaros algunos ejemplos experimentales de aplicación de la espectroscopía Brillouin, en este caso algo más tradicional y algo que hemos hecho últimamente en láminas delgadas. Lo tradicional, voy a centrar un poquito la cosa en el estudio de la transición vítrea. ¿Por qué? Porque bueno, eso ha sido siempre una de las maneras más sencillas de aplicar la espectroscopía y nos da una información muy interesante acerca de la temperatura de la transición vítrea y cómo está el material ahí. En las láminas os enseñaré unas par de ejemplos de caracterización de propiedades elásticas con temperatura, que me parece que es bastante interesante. Transición vítrea. La transición vítrea normalmente uno piensa en un líquido que se transforma en un sólido, ¿no? Y eso sería una transición vítrea cuando eres capaz de evitar la cristalización del material. Pues bueno, voy a enseñaros un poquito de lo que es la transición vítrea en el propanol, en el etanol y luego en un material un poco distinto que es el ámbar. En las láminas delgadas os comentaré un poquito acerca del nitruro de indio-galio, material muy de moda en estos días por el tema de los premios Nobel y por la iluminación y tal, pero bueno, lo que nos interesa son propiedades mecánicas del material y cómo se comporta con la temperatura, y un poquito de óxido de grafeno, que ahora también está bastante de moda el tema del grafeno, pero bueno, el óxido también es un material novedoso que puede ser susceptible de aplicaciones muy interesantes. Bueno, esto es lo que se espera en general para una transición vítrea en la velocidad de propagación de la onda acústica longitudinal. Aquí tenemos cuando las moléculas son muy rápidas, aquí ya son más lentas, vemos aquí un cambio en la dinámica del sistema, y lo que se observa es a más baja temperatura, después de este cambio en la dinámica de las moléculas, se observa un pequeño codo que nos da la temperatura de transición vítrea. En el caso del 1-propanol, el propanol pues, tiene la ventaja y el inconveniente de que el grupo OH que genera el alcohol puede estar en el medio de la molécula, porque son 3 carbonos, o puede estar en uno de los extremos de la molécula. Es el fenómeno de una isomerización. Aquí tenemos el 1-propanol, tenéis aquí el grupo OH al final de la cadena, y el isopropanol o 2-propanol, en el que tenemos el grupo OH en el medio de la cadena. ¿Tiene esto algún efecto en la transición vítrea del material? Pues sí lo tiene. Y aquí lo vemos claramente. Si vemos la medida que hemos obtenido, esta es la velocidad de propagación de la onda acústica longitudinal en el líquido, pero si sigues a baja temperatura llegas al vidrio, ¿de acuerdo? Lo que se observa es un codo, aquí a 99 Kelvin para el 1-propanol, y para el 2-propanol obtenemos un codo parecido, pero fijaos la diferencia de temperatura, son prácticamente 20 grados, simplemente por cambiar la posición del grupo OH en el material. Es decir, aquí estamos poniendo de manifiesto los fenómenos de frustración que llevan a la aparición de la transición vítrea. En un caso y otro cambia claramente por la simetría de la molécula. El otro ejemplo, el etanol. El etanol es un sistema muy complejo, aparte de ser muy higroscópico, con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando mides etanol de saber que estás midiendo realmente etanol y no alcohol de esos que te venden en la farmacia. Eso es peligrosísimo, porque luego no sabes lo que estás midiendo. Pero bueno, lo importante del etanol es que, aparte de tener sus fases cristalinas, cuando lo enfrías tranquilamente puede transformarse en cristales de tipo monoclínico. Si eres capaz de sobrepasar la cristalización, puedes caer en una zona de un cristal plástico, que es un cúbico, en el cual las moléculas se ponen en los vértices del cubo y dan vueltas muy deprisa, y posteriormente generan una transición vítrea orientacional en ese cristal. O bien, si eres capaz de sobrepasar también esta zona, puedes llegar a lo que se llama un vidrio canónico, un vidrio de ventana. Es decir, con el mismo material puedes analizar 3 o 4 escenarios distintos, lo cual era muy interesante y fue muy seguido por mucha gente en su momento. Simplemente lo que os quiero mostrar es que si yo puedo llegar a tener el vidrio canónico, es decir, el vidrio de ventana, el vidrio que conocemos habitualmente, incluso enfriando muy despacito, si lo hacemos en un sitio, en una cubetita que sea bien limpia, cosa que anteriormente parecía que no se le daba mucha importancia a ese tipo de entorno. Y aquí lo que vemos es lo siguiente:
En la bibliografía lo que se contaba era que tenías que enfriar el material como mínimo a 6 grados por minuto para poder llegar a ver el vidrio de ventana. Nosotros lo que pudimos demostrar fue que yendo a 0,06 Kelvin por minuto, es decir, 100 veces más despacio, seguíamos por aquí, son los circulitos, vemos aquí la transición vitrio y aquí no ha pasado nada. Es decir, el material sí que se deja pasar a vidrio aunque vayas muy despacio. Sí, el entorno que tiene es muy limpio y no se producen fenómenos de nucleación, que ese es un problema muy grave, que era lo que estaba pasando ahí. De hecho, cuando se enfría, cuando venimos a 0,5 Kelvin por minuto, por ejemplo, cuando se calienta, se puede ver que si se hace si se hace descuidadamente, hay un momento en el que el sistema se desestabiliza y pasa al cristal. ¿De acuerdo? Y luego aquí es todo un mundo, porque según cómo enfrías y cómo llegues, hay distintas fases cristalinas muy complejas, pero bueno, eso no es el tema. También se puede ver aquí, esto es la anchura de los picos, los que os he contado antes, podemos tener información de la dinámica en el sistema, y vemos aquí la diferencia que hay entre este codito que tenemos aquí, que es la transición vítrea a 96 Kelvin, y la transición dinámica de las moléculas, que pasan de ser muy rápidas a ser muy lentas, que está a 146 Kelvin. Sí se puede obtener información también de la dinámica molecular en ciertos ejemplos. Para acabar el tema de la transición vítrea, os quiero contar una cosa muy curiosa que ha salido hace poco, que es el estudio de la transición vítrea en el ámbar. El ámbar, sabéis que es una especie de piedra que es como un plástico, es un polímero que lleva cientos y miles de años estable en una cueva, normalmente hasta que lo sacas. En este caso nosotros conseguimos ámbar en Cantabria de 110 millones de años de antigüedad, es decir, que había estado ahí bastante tiempo como para aburrirse, el pobre. Y la pregunta que teníamos era la siguiente: la gran duda que hay es, si yo dejo un vidrio 200 millones de años, ¿se me cristaliza? ¿No se me cristaliza? ¿Las propiedades vítreas de ese material son únicas o son parecidas a las que tú puedes generar en un vidrio en el laboratorio en 3 horas? Esa era la cuestión que queríamos hacer, y para ello partimos de una muestra de ámbar de 110 millones de años de antigüedad, la caracterizamos y luego hicimos perrerías con ella. Dijimos, bueno, pues ahora vamos a calentarla y vamos a hacer que se olvide de la historia térmica que ha tenido durante esos 110 millones de años, a ver qué pasa. Aquí teníamos la temperatura de desvitrificación, que eran 438 Kelvin, con lo cual sabíamos que teníamos que ir por encima de esa temperatura para borrar toda la historia térmica del material. Y bueno, primero hicimos unas medidas de la velocidad de propagación de la onda acústica en el material. Este es el ámbar, el rosado es el ámbar recién salido de la cueva. El verde es un ámbar que se ha tratado térmicamente, pero por debajo de la temperatura de vitrificación. Y el azul es un ámbar que se ha tratado mucho tiempo y a una temperatura mucho más alta que la temperatura de desvitrificación. Lo que se observa aquí es algo que se espera en general para el vidrio, porque cuanto más rápido, una vez que lo calientas, lo vuelves a enfriar para buscar el estado vitrio, ¿no? En la fase vitrea. La fase vitrea, cuando la enfrías muy rápido, en principio uno piensa que tienes, ¿cómo se dice?, más volumen libre en el sistema, con lo cual el material debería ser un poquito más blando, porque tienes como agujeros en el material, y efectivamente es lo que se observa aquí. Pero de estas medidas, aparte de tener esta información que es interesante, que diríamos, bueno, pues estos materiales son diferentes, lo que aportan es que si bajamos a baja temperatura, podemos obtener una información interesante, que es la contribución al calor específico de Debye por parte de los fonones del material. Eso es importante para interpretar unos datos que os voy a enseñar ahora. La contribución del calor específico tiene que ver con la velocidad de Debye al cubo, y la velocidad de Debye es una relación entre la velocidad longitudinal y la velocidad transversal de la onda acústica, del material que tengas. Esto siempre prácticamente a 0 Kelvin. Haciendo medidas de muy baja temperatura del calor específico, lo que se observó fue que, curiosamente, todas las propiedades de baja temperatura de los vidrios, ya fuera el original como los rejuvenecidos, eran las mismas. No había ninguna diferencia. Es más, este pico, esta jorobita que aparece aquí,
que en principio es muy discutida de si solo aparece porque el vidrio no se ha estabilizado y necesitaría estar más tiempo y debería desaparecer, pues no, está aquí desde el principio y cuando lo rejuvenecemos sigue estando ahí. La única diferencia que tenemos es la altura de este pico, pero esta altura coincide perfectamente con la contribución de Debye que nos dice la espectroscopía óptica de cómo cambia la velocidad del sonido. Es decir, esto es interpretable desde el punto de vista del volumen libre, pero de lo que es la propiedad intrínseca del vidrio es la misma para los tres. ¿De acuerdo? Eso es una conclusión que ha sido muy interesante. Desde mi punto de vista es muy curioso. Ahora vamos ya acabando con el tema de las láminas, que a lo mejor puede que os interese un poquito más. En este caso voy a hablar un poco del nitruro de indiogalio. Nitruro de indiogalio es un material semiconductor. Si tienes poco galio, el gap óptico es pequeño, es decir, son opacas, tienen un brillo metálico, y entonces no puedes hacer más que retrodispersión y esperar que la onda de luz, el fotón, se acople con la onda de superficie del material. Este es el aspecto típico, un sustrato, en este caso zafiro porque tiene la simetría adecuada para poder fabricar encima del zafiro la lámina de nitruro de indiogalio y la lámina del material. Esto se ve un poquito feo, pero bueno, esto es un espectro que es más complicado que los otros. Aquí se ve un pico pequeño, aquí otro que es la onda de superficie del material. No siempre todas las medidas son como la primera que os he enseñado. Hay que buscar un poquito ahí. Y la pregunta que se establecía en este tipo de experimentos, aparte de poder obtener, que se obtuvieron, las constantes elásticas de este material para distintas concentraciones de galio, la pregunta que era un poquito así más relevante era saber si con esta técnica podíamos tener información de la estabilidad térmica del material. Es decir, ¿qué pasa cuando yo enfrío el material? En este caso podríamos enfriar, y si su coeficiente de temperatura es lo suficientemente pequeño como para no hacer un cambio relevante en la frecuencia del material, que era lo que estaban buscando tecnológicamente hablando. Simplemente la relación que hay en este coeficiente de temperatura de frecuencia simplemente es proporcional a la variación de la velocidad de la onda de superficie. Si somos capaces de medir la variación de la onda de superficie con la temperatura, podemos establecer el coeficiente de temperatura de la frecuencia de resonancia del material, que para las aplicaciones en telecomunicaciones es muy relevante. ¿De acuerdo? Las medidas en de temperatura ambiente hasta 150 Kelvin son las siguientes. Estas son muestras de distinta concentración de galio y una de nitruro de indio puro. Lo que se ve es un ligero aumento. Ese ligero aumento es esperable porque al bajar la temperatura los materiales se vuelven un poco más duros, ¿no? Eso en general es así, la anarmonicidad del sistema te lleva a eso. Lo importante no es que sea un poquito más alto o más bajo este valor, sino compararlo con las pendientes que ya existen para otros materiales que se están utilizando tecnológicamente. Entonces aquí tenemos la comparación que hay entre ellos. Aquí tenemos los valores de las medidas que os he presentado. Este es nitruro de galio, este es nitruro de indio, y lo que vemos es que son valores muy similares a los valores obtenidos para materiales utilizados ya tecnológicamente y en aplicación. Es decir, que desde el punto de vista de la estabilidad térmica de estos materiales para la respuesta en frecuencia, se puede decir que son muy competitivos y se podrían, en principio, aplicar en ese tipo de tecnologías. Y ya para acabar y no aburriros mucho más, os comento algo de óxido de grafeno. Bueno, esto es el grafito. Como veis, supongo que ya lo sabréis, el grafito tiene una ordenación hexagonal compacta y tiene una distancia entre planos de 0,67 nanómetros. El óxido de grafeno se utiliza básicamente para obtener grafeno. El óxido de grafeno son capas aisladas de grafito con grupos funcionales alrededor, que suelen ser hidróxidos, óxidos, etc. Y muchas veces vienen en soluciones acuosas, con lo cual hay mucha agua intercalada entre las capas. Tú puedes tener las capas bien ordenadas, desde el punto de vista de que están unas encima de otras, pero tienes entre medias algunas moléculas de agua y los grupos funcionales que se han usado para separar el grafito.
Eso hace que las distancias entre las capas de óxido de grafeno sean muchísimo más grandes que la distancia entre las capas de grafito, ¿de acuerdo? Pero este es el primer paso para obtener el grafeno. La única cosa que hay que comentar es que también el óxido de grafeno per se puede ser utilizado tecnológicamente, con lo cual no solamente el método de sacar grafeno puro, sino que si obtienes un buen óxido de grafeno puede que sea utilizable en electrodos transparentes y cosas así también, ¿de acuerdo? Un poquito peor que el grafeno puro, pero más fácil de obtener. El problema que tiene el óxido de grafeno es que se quema. Es decir, si yo cojo el láser y le pego con al óxido de grafeno con una luz visible, al cabo de 10 minutos le hago un agujero, con lo cual estamos muertos, decía yo. Se puede hacer espectroscopía Raman porque utilizan muchísima menos potencia de luz y muchísimo menos tiempo, con lo cual sobrevive a ese estudio, pero cuando quieres hacer propiedades mecánicas con luz es mortal, es decir, haces unos agujeros impresionantes. Entonces, pensando un poco, aunque era muy arriesgado, decidimos, teníamos capas de óxido de grafeno sobre vidrio, y de cómo podemos acceder a ese material con espectroscopía óptica y obtener información de las propiedades mecánicas, porque no hay gran información de propiedades mecánicas en capas de óxido de grafeno. Hay en óxido de grafeno casi volumínico, que llaman libros de óxido de grafeno y tal, pero no a nivel ya casi nanoscópico. Entonces se nos ocurrió lo siguiente, digo, mira, vamos a poner un poquito de algo que absorba un poco de luz o refleje la luz de tal manera que la luz que pase por aquí no sea muy grande, pero claro, si poníamos esto, la luz se va a quedar en la capa, en este caso de oro, y la información que vamos a obtener es la información de la capa de oro. La pregunta es, ¿va a ser la capa de oro susceptible a lo que le pasa al óxido de grafeno ahí abajo? Esa era la pregunta del millón, porque si no hubiera sido la cosa se hubiera parado ahí, porque no merecía la pena. Los experimentos que hicimos, y se repitieron en varias muestras, fueron los siguientes, aquí está uno de ellos. Aquí vemos el oro con el óxido de grafeno sobre el vidrio, y aquí simplemente una lámina de oro sobre el vidrio. Y lo que vemos es que el óxido de grafeno hace desplazar el pico de la espectroscopía Brillouin a más altas frecuencias, es decir, lo vuelve como más duro. Es decir, bueno, si esto es así, tenemos una oportunidad de poder obtener información de las propiedades mecánicas de láminas de óxido de grafeno sin destruirlas, ¿de acuerdo? No directamente, pero bueno, con un poco de cálculo se podría luego sacar. Este fue el resultado con la temperatura, llegamos hasta casi 300 grados centígrados en este caso. Aquí tenemos la muestra de oro con óxido de grafeno, y aquí está el oro solo, y esta es la diferencia entre las dos. Se ve una zona curiosa aquí, que está alrededor de 100 grados, evidentemente tendrá que ver con agua, este cambio, y aquí, como a 175 o 200 grados, tiene que ver con la expulsión de lo que quede de agua y empieza a reordenarse los grupos funcionales que han hecho separar las capas de grafito. De aquí podemos obtener información de todas las constantes elásticas del material. Ayudándonos un poco de la bibliografía, lo que hemos podido observar es que hay dos constantes elásticas, básicamente, que son las que muestran gran cambio al principio, que son las que conectan los planos, que era de pensar, es decir, si yo estoy cambiando las moléculas de agua y los grupos funcionales, que son los que mantienen los planos unos con otros, si eso va cambiando, también tendrá que cambiar la manera de que eso vibra. Entonces, tenemos aquí los cambios desde temperatura ambiente, 100 grados centígrados y 200 grados centígrados, por ejemplo, en la cizalla, entre los planos, y en la longitudinal, en el eje C, en el eje que une los planos del óxido de grafeno. Posteriormente, a más alta temperatura, ya empieza a romperse todo, con lo cual también las constantes elásticas en el plano del grafeno también van cambiando y se van volviendo más grandes. Y, bueno, pues haciendo un juego un poquito más para la gente que utiliza medidas macroscópicas y que están trabajando con módulos de Young, pues bueno, aunque sea un sistema hexagonal o tetragonal o lo que sea, tú puedes hacer un cálculo del módulo de Young en la dirección que buscas, ¿de acuerdo? Porque en un sistema que no es isótropo,
tienes que tener cuidado en qué dirección estás haciendo el experimento. Y bueno, simplemente es comparar módulos de Young que mucha gente que trabaja en este tipo de materiales es lo que mide habitualmente, ¿eh? Pero veis aquí la diferencia, sobre todo a alta temperatura, que es cuando los grupos funcionales empiezan a anclar definitivamente de primeras todas las capas de óxido de grafeno, que luego ya a 700, 800 grados centígrados los vas a separar ya del todo, pero en principio tienen ese efecto. Sí. Vale, bueno. Pues, bueno, esto es lo que os quería contar, ¿no? Que a pesar de hacer una medida indirecta, con ayuda de métodos matemáticos que tenemos, se puede obtener información de las constantes elásticas de este tipo de material que hasta ahora no las hay. Vamos a ver si esto tiene buena acogida o no dentro del mundo científico, pero bueno, supongo que no habrá grandes problemas. Bueno, y para finalizar ya, unos comentarios finales. Espero que después de todo este rato que os he estado contando cosas, me haya servido para mostraros que esta espectroscopía óptica, espectroscopía Brillouin, pues presenta una manera nueva, bueno, no nueva, pero diferente de obtener información de las propiedades mecánicas de materiales, siendo un método no destructivo, que no tiene contacto con el material, no necesita grandes tamaños de muestra para poder obtener la información, puede acoplarse a ondas de volumen, obviamente, y a ondas de superficie, y obtenemos información siempre de ondas acústicas, es decir, de propiedades mecánicas de los materiales, y que se puede utilizar para estudios de simetría, homogeneidad de muestras, tensiones mecánicas, transiciones estructurales, ya sean transiciones vítreas, cristalizaciones, etcétera, tratamientos térmicos en propiedades elásticas, todo un tipo de aplicaciones que normalmente se utilizan en otro tipo de técnicas. Así que, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y lo que queráis aquí. Muchísimas gracias por la charla. Perdonar por si me he pasado un poquito. Sí, lo que pasa es que la técnica nos limita mucho al tiempo, pero la charla era extraordinariamente interesante, lo cual te agradezco un montón, y tenemos ahora tiempo para algunas preguntas, así que si alguien se anima. Sí, te paso el micro. Buenas, quería preguntarte, en el experimento con el ámbar, al final se quería, o sea, no sé si se quería pretender demostrar si iba a cristalizar de nuevo el ámbar, entonces no sé al final si llegó a conseguirse o no. No. Es decir, lo que se pretendía era mostrar que un vidrio que no puede cristalizar, es decir, un vidrio que no tiene fase cristalina, aunque lo dejes cientos de años, presenta unas propiedades de baja temperatura que son exactamente iguales que las propiedades de baja temperatura de un vidrio que lo hagas en el laboratorio en 3 horas. Porque esa es la discusión que hay. Yo hago el problema que hay con la transición vítrea, vamos a llamarlo así, es que el punto está, no, es que usted tiene un vidrio porque tiene muchas prisas. Usted tiene que esperar para tener el vidrio. Pero es que esperar, no, es que tiene que esperar más. Pero espera más, no, tiene que esperar más. Entonces, una manera de intentar tener un primer indicio de si realmente eso es el punto crucial o no, era probar un vidrio que ya más tiempo de lo que puede estar en un laboratorio, evidentemente está, y quitarle su historia térmica, es decir, obtener una especie de líquido viscoso y volverlo a enfriar. Esa era la idea, era ver si se podía repetir las propiedades de muy baja temperatura, que son las características propias de los vidrios. No tanto a temperatura de transición vítrea, que se ve que en las propiedades mecánicas el vidrio es un poquito más blando porque lo has enfriado más rápido, probablemente por esa teoría del volumen libre que hay más huecos, está más desordenado, pero a muy baja temperatura, que es donde se establecen los fenómenos realmente de vibración entre estados del material, esos son exactamente iguales. Con lo cual, bueno, pues ya esto entra ya en una discusión mucho más profunda que veremos a ver a dónde acaba. Entonces, ¿se puede saber la temperatura de transición vítrea del ámbar? Porque no había Sí. la curva... No, es que había que ir a mucha más alta temperatura, pero se puede medir pues con calor específico, por ejemplo, y la temperatura de este ámbar, la de transición vítrea, la primera de vitrificación era de 438 centígrados, me parece, o sí. Y la real es 423 grados centígrados. Tienes que, o Kelvin, no, 423 Kelvin. Tienes que subirlo hasta ahí para poder hacer que se olvide de su historia térmica. ¿Alguna otra pregunta?
Este tema de los vidrios me resulta especialmente interesante porque siempre me he preguntado qué pasa con algo mucho más reciente, ¿no? Son los primeros vidrios que disponemos, referencia a los vidrios egipcios, sí. cómo han evolucionado con el tiempo y si ha habido, en definitiva, esto que dicen, algún tipo de recristalización debido de forma natural al paso del tiempo, ¿no? Lo que pasa es que seguro que eso no te dejan tocar. No, no es que te dejen, pero vamos a ver, yo cuando estuve en el Museo Arqueológico hace muchos años, que tienen vidrios romanos del siglo I a.C. y tal, dice, bueno, esto tiene 2000 años de antigüedad, coño, y está perfecto. Si esto ha estado enterrado bajo tierra a presión y se supone que es un líquido, esto tiene que estar deformado. Pues eso estaba perfecto, son copas súper finísimas que estaban enterradas, 2000 años después las sacas a la luz, pegas los cachitos como si fuera una cerámica. O sea que algo hay que no entendemos muy bien. Si realmente puede cristalizar o no, eso habría que verlo con rayos X o algo, a ver si ven fases cristalinas. Pero el hecho de decir que el vidrio en realidad es un líquido muy viscoso que con el tiempo se va a deshacer, parece ser que ya no se mantiene tan fácilmente. No es tan fácil, la visión es... No, lo que sí yo creo que haber visto alguna vez es en vasijas egipcias de estas que tienen mucho peso, algún tipo, pero es distinto, de fluencia en la base debido a su propio peso. Sí, que no es un proceso de recristalización, no, sino es un eso proceso es de fluencia, del propio material por una carga impuesta bastante elevada. Lo que hay que ver es si eso es así desde el principio o no, claro. Porque eso no lo sabemos. No es, sabemos si al principio, en el proceso de enfriamiento ya hubo ese problema, hubo eso, o eso ha sido un efecto del tiempo. Del tiempo. De ahí ese tipo no tenemos al artesano original. No, por eso lo que se intenta es buscar sustancias modelo, de alguna manera que tengan cierta historia térmica que puedas conocer más o menos y tú puedas manipular. Por eso lo del ámbar me ha parecido una idea, espléndida y donde poder aprender mucho. O sea, espero que podáis sacar cosas porque es realmente muy, muy interesante. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerte una... ¿Sí? Tengo una pregunta de curiosidad nada más. Cuando dices que no es destructivo el ensayo, al incidir el láser sobre la superficie pues de un metal, por ejemplo, no es posible que se pueda dañar la superficie debido al aumento de temperatura de la superficie. Igual que le pasa que se quema el óxido de grafito. Sí, el carbono, sí. Lo típico que vemos en las películas de con un láser poder fundir un metal. Claro, pero ¿qué láser estás usando? Es decir, lo importante es la potencia que estamos trabajando. Date cuenta que para las ondas de superficie, sobre todo en un metal, también ten en cuenta que el metal, si es un buen metal, disipa. Con lo cual, si pones el metal sobre un substratito, así otro metal, se va disipando el calor y no le pasa nada. Claro, si yo meto ahí 20, 30 vatios de luz focalizado en 50 micras en un punto, no le da tiempo a disipar el calor y le haces un agujero, claro. De hecho, en el laboratorio tenemos las puertas con agujeritos cuando se instala el láser. Pero si estamos trabajando a milivatios, porque trabajamos 150 milivatios sobre la muestra, la focalización es buena, pero no se calienta. De hecho, si se calienta, lo ves fácilmente. Si tú haces el experimento, pones la muestra, coges un espectro, esperas 2 minutos, coges otro espectro, 3 minutos, 4 minutos, haces un seguimiento en el tiempo de lo que estás midiendo, puedes ver perfectamente si eso cambia o no cambia. O sea, cuando tenemos dudas de si la temperatura está influyendo, paramos, ponemos 2 horas de medir continuamente y si hay una evolución con el tiempo, eso tiene que ser de la temperatura. Si no hay otros fenómenos, pues vemos si la temperatura aumenta, baja el módulo elástico, con lo cual se tendría que ir para abajo. O sea que cuando hay una duda de esa, se puede resolver de esa manera también. En los transparentes, que puede pasar, por ejemplo, en el ámbar, que es naranja, el naranja absorbe el verde, con lo cual, por poco verde que pase por el ámbar, lo puedes dañar. Entonces ahí tienes que intentar dejar que disipe el material, el calor, y bueno, lo hemos hecho a base de chopper, chopeando la luz y tal, para darle tiempo al material a que se enfríe, porque si no le haces un agujero. O sea, eso tienes que tenerlo siempre en cuenta.
lo dejamos aquí por hoy. Muchísimas gracias Encantado. por estar con nosotros y estás invitado a volver cuando Muchas gracias. deseas, Cuando me porque ha sido llaméis o muy tengamos... instructivo. Gracias. Muchas gracias.